comenzar la sesión de la tarde. Entonces espero que estén muy bien todos, buen provecho. Entonces vamos a iniciar con la plática. Les presento al doctor Wilson Zúñiga. Él está, pues obviamente en el departamento de matemáticas, pero en la unidad Querétaro. Viene de Querétaro en estos momentos. Entonces, pues él es experto en análisis p-ádico a nivel mundial. Entonces, aquí están con autoridad. Y el profesor Wilson nos va a hablar de los números p-ádicos, genomas y evolución. Entonces, pues adelante. Gracias, Carlos. En primer lugar, es un placer estar aquí en esta nueva edición de la Escuela de Verano del Cinvestav. Muchas gracias por la invitación. Como Carlos comentó, voy a hablarles de números p-ádicos, genomas y evolución. Mi plática la he dividido en cuatro secciones. En la primera parte, básicamente lo que espero hacer es hacer una construcción del cuerpo de los números p-ádicos. Voy a tratar de ser más o menos formal. Después vienen algunos comentarios sobre la conexión entre números p-ádicos, árboles y ultrametricidad. Esto es la conexión entre números p-ádicos y física. Después voy a presentar un modelo de evolución p-ádico. Eso lo publiqué en el año 2018. Y finalmente voy a discutir acerca de una paradoja muy importante en biología que se llama la paradoja de Eigen. Comencemos pues. Entonces, déjeme comenzar recordándole la noción de norma. Entonces, F va a denotar un campo o cuerpo, algunas veces digo campo, otras veces digo cuerpo. Una norma o valor absoluto sobre F es una función real valuada, eso es una función de F con valores en R, que la denoto de esta manera, que satisface estas tres condiciones. La primera condición dice que la norma es 0 si y solamente si x es igual a 0. La segunda, que la norma es multiplicativa. Y la tercera desigualdad se conoce como la desigualdad del triángulo. La norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Esto vale para cualesquiera x, y en f. Ahora, una norma se denomina no arquimediana o ultramétrica si satisface esta condición. Esto es, si la norma de x más y es menor que el máximo de las normas de la norma de x y la norma y. Observen que esta condición implica la desigualdad del triángulo, pero el recíproco no es cierto. Bueno, un ejemplo de una norma. La norma trivial. La norma trivial se define de esta manera. 1 si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Estas normas no nos interesan. De ahora en adelante voy a suponer que todas las normas son no triviales. Bueno, una norma importante o muy importante en mi plática es la norma p-ádica, que se define de la siguiente manera. Fijo un número primo p, va a estar fijo. Tomemos ahora x un número racional diferente de 0. Entonces ese número lo podemos expresar como una potencia de p por una fracción donde el primo p no divide ni a ni a b, que es lo que se denota acá. Este k está unívocamente determinado por p. Esto es una consecuencia directa del teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero se expresa como un producto de números primos. Más tarde puedo poner la copia de la plática en la página del departamento, por si la quieren, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo definimos? Una vez que tenemos definido este k de forma unívoca, definimos la norma p-ádica de la siguiente manera. La norma p-ádica de x va a ser p al menos k si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Observen que si x es un número altamente divisible por p, eso quiere decir si k es grande, entonces su norma p-ádica es pequeña. Por ejemplo, si x es un entero, no es difícil ver que la norma p-ádica de cualquier entero es menor o igual que 1. Bueno, es un ejercicio. Un ejercicio es mostrar que esta función, esta norma, es una norma no arquimediana y además que satisface esta condición especial. Que cuando la norma p-ádica de x es diferente de la norma p-ádica de y, entonces la norma p-ádica de la suma es igual al máximo entre las normas p-ádicas de x y la norma p-ádica de y. Bueno, esto es ahora notación R+, es el conjunto de los reales y los negativos, y yo utilizo n, este n, para denotar el conjunto de los números naturales. Para mí los números naturales contienen el 0. Entonces ahora voy a dar una noción, o voy a introducir esta noción de espacio métrico. Yo asumí que ustedes no eran expertos en topología ni nada así, por eso estoy dando estas definiciones. Entonces, sea x un conjunto no vacío, una distancia métrica sobre x es una función del producto cartesiano de x por x en R+, que satisface estas tres condiciones. La distancia entre x y y es 0 si solamente si x igual a y.
la distancia es simétrica, y finalmente esta es la desigualdad triangular, que dice básicamente que la distancia entre x y y es menor o igual que la distancia de x a cualquier otro punto más la distancia de ese punto a y. Si tenemos un par consistente de un conjunto no vacío y una métrica, entonces este par se llama un espacio métrico. Ejemplo, para nosotros el ejemplo más importante de espacio métrico va a ser el siguiente. Vamos a tomar F, un cuerpo evaluado. Esto es un cuerpo que tiene una norma. Esa norma induce una distancia a través de esta fórmula, y entonces este par es un espacio métrico. Entonces este es el ejemplo clave en esta plática. Supongamos ahora que XD es un espacio métrico. La métrica se denomina no arquimediana si satisface esta condición. De nuevo, esta condición es más fuerte que la condición triangular para una métrica. De nuevo, un ejemplo: tomemos X, los números racionales de la distancia inducida por la norma p-ádica. Entonces Q, esta norma es un espacio normado. Esta norma p-ádica va a inducir una métrica, y entonces esa métrica, esa distancia, es no arquimediana en este sentido. Esto es un ejercicio. Muy bien, supongamos que estamos trabajando en un espacio métrico XD. Ahora, entonces, una secuencia o sucesión de puntos en X es una secuencia de Cauchy. Si dado cualquier epsilon mayor que 0, existe un entero positivo n tal que la distancia entre a sub m y a sub n es menor que epsilon si m y n son suficientemente grandes. Esto es la noción de sucesión de Cauchy, que la vamos a utilizar aquí. Entonces, ahora, dos métricas de 1 y de 2 sobre un conjunto X son llamadas equivalentes si una secuencia es de Cauchy con respecto a de 1, sí y solamente si es de Cauchy con respecto a de 2. Decimos que dos normas son equivalentes si ellas inducen métricas equivalentes. Entonces, una pregunta natural es describir las normas sobre Q diferente de la norma trivial hasta equivalencia. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué normas tenemos en Q hasta equivalencia? Esa respuesta la da este teorema, es de Ostrowski. Dice: cualquier norma no trivial sobre Q es equivalente a la norma p-ádica para algún primo p o a la norma usual. Ese es el valor absoluto usual, y que se denota en teoría de números de esta forma. El infinito quiere decir que esta corresponde a un primo p y la norma usual corresponde al primo en el infinito. Entonces, F de nuevo es un campo o cuerpo, entonces una secuencia de puntos en F es de Cauchy si se tiene que la distancia entre xm y xn va para 0 cuando m y n van para infinito. Decimos que un campo F, el cual está dotado de un valor absoluto no trivial, es completo si cualquier secuencia de Cauchy tiene un punto límite en F. Entonces, eso significa que sea completo. Esto es equivalente al hecho de que si considero el campo, si considero este espacio métrico donde D es la distancia inducida por la norma que tiene F, este espacio métrico es completo. Muy bien. Entonces, ahora, supongamos que tenemos dos espacios métricos y tenemos una biyección ρ entre X y Y. Si la biyección, si la distancia es preservada por la biyección, obsérvese que aquí tenemos X y X', y estoy calculando la distancia en el conjunto de partida, y es la misma que la distancia en las imágenes. Cuando se cumple esta condición, decimos que ρ es una isometría. Bueno, ahora con estas definiciones les puedo enunciar este resultado, que probablemente ustedes lo conocen, que dice lo siguiente: si tenemos un espacio métrico cualquiera, siempre podemos construir o podemos hallar un espacio completo, M tilde y D tilde, tal que M es isométrica a un subconjunto de M tilde. O sea, dado un espacio métrico cualquiera, encontramos un espacio completo, que llamo M tilde, que contiene una copia de M, y esa copia es densa en M tilde. Y este espacio, M tilde, es único hasta isometrías. Muy bien. Ahora viene un ejercicio. Supongamos que tenemos un cuerpo evaluado donde la norma es no arquimediana. Asumamos que el cuerpo es completo con relación a esta norma. Entonces este es un ejercicio muy interesante. Una serie donde los AK están en F converge si y solamente si el término enésimo, la norma del término enésimo va para 0 cuando K va para infinito. Obsérvese que se requiere que la norma sea no arquimediana, por el que en el caso de la norma usual esto es falso, ¿no? Esto es el paraíso cuando uno está calculando o está determinando convergencia de series, porque esto solo funciona si la norma es no arquimediana.
Muy bien, entonces ahora lo que como les he dicho, quiero construir rápidamente el cuerpo de los números p-ádicos. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a definir QP como este conjunto de estas series. Obsérvese que, el gamma es un entero, los xy son dígitos p-ádicos, el x0 es diferente de 0, eso es importante. Esta condición del x0 es diferente de 0 me garantiza que este gamma está unívocamente determinado. Esto es, p a la gamma es la potencia más grande que podemos extraer de esta serie. Y vamos a considerar este conjunto con la norma p-ádica. Entonces observe que a este x yo le voy a asociar esta norma, que es p al menos gamma, y este gamma lo denomino el orden de x. Entonces lo que digo es que las siguientes afirmaciones son válidas. Este espacio de secuencias con la norma p-ádica es un espacio métrico completo. Q es denso en QP. QP es un campo de características 0 y la completación de Q con respecto a la norma p-ádica es precisamente este espacio. Entonces, la idea es dar un esbozo de cómo se construye, de cómo se prueba esta afirmación. Lo primero que hay que ver es que cualquier serie de esta forma realmente es una serie convergente, o sea, que en el conjunto QP está formado por series convergentes con la norma p-ádica. Para hacer eso, usamos el ejercicio. El ejercicio nos dice, hombre, si queremos mirar que esta serie converge, necesitamos ver que este límite es 0, cuando i va para infinito. ¿Qué significa la norma p-ádica de esto? Es sacar la potencia más grande. Esto está entre 0 y p, entonces la potencia más grande de p es p a la i. Y ahora la norma es p al menos i. La norma p-ádica es p al menos i, entonces si i va para infinito, esto va para 0. Entonces todas esas series son convergentes. Lo siguiente es mostrar que es completo. Para eso tenemos que tomar una secuencia de Cauchy. Ustedes que una secuencia de Cauchy va a tener esta forma, donde los gamma m son enteros y estos son dígitos p-ádicos. Y tenemos que encontrar un límite para esta secuencia de Cauchy en el conjunto de secuencias QP. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Dado epsilon, pero el epsilon lo podemos tomar de esta manera. ¿Por qué? Porque las normas p-ádicas solamente toman potencias de p. Dado epsilon, existe un n tal que esta distancia es pequeña cuando m y n son grandes. Pero resulta que esto es p elevado al menos orden de esta diferencia. Entonces, esto es equivalente a decir que el orden es mayor que L cuando m y n son mayores que L. Entonces, observen lo siguiente. ¿Cómo calculo el orden? Tengo que tomar xm, xn, tomar la diferencia y después buscar la potencia de p más pequeña que pueda factorizar. Entonces, la potencia de p más pequeña que puedo factorizar es por lo menos L más 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todas estas series coinciden hasta este orden. Es la única forma. Tomo la diferencia, si esta condición se cumple, si todas son iguales hasta esto, entonces yo voy a poder sacar, cuando tome la diferencia, puedo factorizar la potencia p a la L más 1. Pero observen que este L es arbitrario, ¿no? Este L es arbitrario, entonces yo puedo tomar L hasta infinito y lo que encuentro es una serie, y esa serie que encontramos es convergente por el argumento que dimos al inicio. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es que encontramos esta serie y verificamos que la diferencia entre esa serie y x es tan pequeña como se quiera, lo que significa esto, lo que es equivalente a esta afirmación. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver que Q es denso en QP, entonces voy a introducir ZP, observe que la definición es parecida a QP, solo que ahora el gamma es un número natural. ¿Qué tenemos que hacer? Dado un número en QP, tenemos que aproximarlo por un racional, tenemos que encontrar un racional de tal manera que la distancia en la norma p-ádica sea tan pequeña como se quiera. Entonces, el problema es encontrar A y B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién va a ser B? Acuérdense que el número X se escribe como P a la gamma por una serie de esta forma, donde el término constante es diferente de 0. El hecho de que el término constante sea diferente de 0 quiere decir que la norma p-ádica es 1. ¿Por qué? Es 1. Porque, ¿cómo calculamos la norma p-ádica? Extraemos la potencia más grande de p, como el término inicial es diferente de 0, la potencia más grande de p que podemos extraer es 1, y después tomamos, en ese caso la norma va a ser 1. Entonces, el x lo escribimos de esta manera, y tenemos que encontrar a y b. Lo fácil es decir que b al menos 1 es p a la gamma, ¿eh? Y después ahora el problema es encontrar A. Bueno, aquí factorizo una potencia de P, la paso para el otro lado y ahora voy a encontrar A. Este X tiene esta forma, entonces lo que hacemos es truncar aquí hasta un M y después podemos verificar, esto es un entero,
¿sí? Si lo trunca, esto es un entero en base P. Y si comparamos esta diferencia, vemos que esto es menor que esta potencia. Y eso demuestra que Q es denso en QP. Después necesitamos darle una estructura de anillo. ¿Cómo le damos una estructura de anillo? Tomamos dos series en P de esta manera, definimos gamma como el mínimo entre alfa y beta, y después decimos, bueno, voy a decir que la suma es X, X más Y lo voy a llamar Z, que debe estar en QP, entonces tiene esta forma. Sabes que lo único extraño, lo único novedoso aquí es que estoy diciendo que el gamma coincide con el mínimo. El problema es cómo calculo los dígitos. Los dígitos se calculan recursivamente. ¿Qué hacemos? Cortamos estas expansiones, mira, las cortamos hasta orden L, cortamos X, cortamos Y y cortamos la suma. Aquí tengo X más Y y la suma. Y después decimos que los dígitos están determinados por esto. Sabes que ahora estos son enteros en base P. Estamos diciendo que, y esto es una congruencia. Entonces decimos que los dígitos están determinados por esta fórmula, donde A congruente a B módulo P a la L significa que P a la L divide A menos B. No es difícil verificar que esto nos permite calcular recursivamente todos los dígitos. Algo similar hacemos para el producto, solo que ahora en el producto aquí el orden debe ser alfa más beta, y de nuevo utilizamos esta receta para calcular los dígitos WP en el producto. Entonces lo que ocurre es que este conjunto con la suma y el producto es un anillo conmutativo. Además no es difícil verificar que si X por Y es igual a 0, entonces necesariamente X es igual a 0 o Y es igual a 0, y entonces ZP es un dominio. Y entonces, como es un dominio, podemos construir su campo de fracciones, básicamente tomar cocientes de elementos acá, y esos son precisamente los elementos de QP. Y finalmente, utilizando el teorema que nos dice que siempre se puede construir el completamiento, llegamos a la conclusión de que este cuerpo QP con la norma p-ádica es la completación de Q con relación a la norma p-ádica. Bueno, esto es algo de matemática como para mostrar algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen? El cuerpo de los números p-ádicos QP es definido como la completación del cuerpo de los números racionales con respecto a la norma p-ádica. Esta es la definición de la norma p-ádica. El entero gamma es el orden p-ádico de X. Y de nuevo, cualquier número p-ádico diferente de 0 se expresa como una serie de potencias en P que es convergente con respecto a la norma p-ádica. ¿Cómo sabe que es única la expansión? Por la construcción que hicimos. O sea, la construcción por definición. En la construcción que presenté, todo número p-ádico corresponde, este es un resumen de la construcción, las definimos de esta manera, y entonces esta expresión es única, ¿ah? por la construcción que hicimos. ¿Ah, pero entonces esto es como un resumen, ¿no? La norma es no arquimediana, la norma p-ádica es no arquimediana, ¿qué significa esto? Les había dicho que cualquier entero tiene una norma p-ádica menor o igual que 1, esto implica que el axioma arquimediano no es válido en QP. Entonces podemos definir, una vez que tenemos QP, definimos una distancia, y entonces podemos introducir la topología de un espacio métrico. Esta es la bola centrada en A y radio R, observe que se define de esta manera. Como las normas son potencias de P, por eso aprovechamos y escribimos aquí nada más R. Esta es la bola de centro en A y radio R. Esta es la esfera de centro en A y radio R. Ahora, lo que es importante es que la geometría de QP tiene muchos hechos inesperados o es completamente diferente con respecto a la norma a la topología de los reales, porque la norma p-ádica es una norma no arquimediana. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. La esfera y la bola, las esferas y las bolas son abiertos y cerrados al mismo tiempo. El axioma arquimediano no es válido en QP. Dos bolas son disyuntas o una contiene a la otra. Todos los triángulos son isósceles. Esto es muy importante en aplicaciones físicas. El cuerpo de los números p-ádicos tiene una estructura jerárquica, natural. Toda bola es una unión disyunta de un número finito de bolas de radio menor, y si toman una de estas bolas, esta afirmación se repite. Esto quiere decir básicamente que QP es un conjunto tipo Cantor, es un fractal. Entonces aquí tienen un par de ejemplos. Esta es la bola unitaria tresádicas. Entonces los enteros tresádicos son series de esta forma. Los enteros tresádicos corresponden
a los vértices de este grafo infinito. Entonces, ¿cómo es la correspondencia? Tenemos que especificar x0. Tenemos 3 posibilidades para x0. Para especificar x1, una vez fijado x0, tenemos 3 posibilidades y así hasta infinito. Y aquí ocurre, esta es la bola unitaria, se divide en 3 bolas, que son estas. Cada una de estas bolas es una unión disyunta de 3 bolas de radio menor y así hasta infinito. Aquí tengo de nuevo el grafo que corresponde a los enteros tresádicos. Aquí escojo 0, 1 o 2. Si escojo 0, de nuevo tengo que escoger 3 posibilidades, 0, 1, 2. Escojo un vértice y de nuevo tengo 3 posibilidades y así hasta infinito. Bueno, una cosa que es muy importante es que aquí tienen ustedes árboles finitos. Estos son árboles finitos, les mostré árboles infinitos. Lo que es muy importante es que los árboles finitos tienen una estructura natural de espacio ultramétrico. ¿Ah? Y recuerden que esta es la definición de un espacio ultramétrico. Aquí hay un ejemplo de cómo se le da una estructura de espacio ultramétrico a un árbol. Consideremos este árbol tiene 8 hojas y tiene 4 niveles. ¿Ah? Entonces, el espacio métrico van a ser las hojas del árbol que tiene exactamente 8 puntos. Voy a fijar una constante entre 0 y 1 y voy a definir la distancia entre 2 hojas por esta fórmula. Es la constante elevada al nivel del primer ancestro común. Ejemplo, si queremos calcular la distancia entre x0 y x1, este es el primer ancestro común. Entonces va a ser c elevado al nivel del primer ancestro común, que es 2. Si quiero calcular la distancia entre x0 y x4, entonces este está x0 y aquí está x4, ¿dónde está el primer ancestro común? Este es el primer ancestro común, este es x0, este es x4, ¿dónde está este es el ancestro común? Entonces sería c elevado a la 0, que es 1. Y entonces este es un espacio ultramétrico. Es muy importante, los árboles son muy importantes en biología. Aquí está, este es el árbol de la vida. Entonces los árboles juegan un papel muy importante en los modelos biológicos y los números p-ádicos se llevan muy bien con los árboles. Esa, digamos, es la conclusión que ustedes deben tomar hasta ahora. Hay algo que se llama ultrametricidad en física. Este es un principio muy profundo. Básicamente lo que ocurrió es que los físicos descubrieron que los espacios ultramétricos, estos espacios ultramétricos aparecen en modelos físicos. Entonces aquí hay un resumen de eso. A mediados de los 80, la idea de usar espacios ultramétricos para escribir los estados de los sistemas biológicos complejos, los cuales poseen una jerarquía natural, apareció en los trabajos de Frauenfelder, Parisi y Stein. Frauenfelder es un físico experimental y sus colaboradores propusieron, basados en experimentación, que el espacio de estado de ciertas proteínas tiene una estructura ultramétrica. Este es un libro publicado en los años 80 por Frauenfelder y sus colaboradores. Aquí, no voy a explicarlo, aquí es el paisaje de energía de una proteína, pero lo importante es que ellos concluyen que a esa proteína se le asocia un árbol finito. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la segunda parte de mi plática. Lo que voy a hacer ahora es hablarles brevemente de este artículo. Es un artículo que apareció el año pasado en el Journal of Physics A, y en este artículo presento un nuevo modelo no arquimediano de evolución en el cual los genomas se representan por números p-ádicos. Entonces, voy a utilizar la palabra secuencia como sinónimo de replicador y genoma. Entonces, una secuencia, un genoma, es una palabra escrita en un alfabeto finito, ¿sí? En mi caso, va a ser una palabra escrita en el alfabeto que tiene p letras, 0, 1 hasta p-1. Entonces, una secuencia, lo que tiene, bueno, una secuencia es una palabra escrita en un alfabeto finito, pero esas secuencias tienen una propiedad muy importante, es que se pueden autorreplicar. Entonces, aquí tengo la secuencia original o el replicador, aquí hay un proceso de replicación, esta es la secuencia original, el replicador, y esta es la copia. En el proceso de copia aparecen mutaciones o errores, que son los que yo marqué aquí con rojo. Estos errores o mutaciones son aleatorios, ¿está bien? Además, estos replicadores se reproducen a tasas variables. La velocidad con que se reproducen depende del replicador, depende de la secuencia. Entonces, en el modelo, las secuencias van a ser números p-ádicos, esto es, un genoma va
o lo vamos a poner en correspondencia con un número p-ádico. Entonces es una palabra, ustedes pueden olvidarse de la p y pensar que es la secuencia x menos k más 1, etcétera, x0. Pero es conveniente utilizar la representación como un número p-ádico. Bueno, entonces cada secuencia tiene una concentración. Entonces, la concentración de la secuencia x minúscula, que es un número p-ádico, depende del tiempo. El tiempo es un número real, mayor o igual que 0. Y la voy a anotar como x mayúscula, va a ser la concentración de la secuencia x minúscula en el tiempo t, y es un número entre 0 y 1. Podemos pensar que este x mayúscula es el porcentaje de secuencias del tipo x minúscula en el tiempo t que están presentes en la población. ¿Está bien? Ay, perdón, Oh, sí. ¿puedes repetir? Lo que decía es que a cada secuencia, a cada genoma, tiene una concentración, que es un número entre 0 y 1. Esa concentración está cambiando con el tiempo y depende del genoma. Entonces, lo que yo digo es que de una manera muy digamos, rudimentaria, podemos pensar en este x mayúscula como el porcentaje, esto es un número entre 0 y 1, de secuencias del tipo x minúscula que están presentes en una población. Porque todos estos genomas, o todo QP, constituyen una población de genomas. Yes. ¿Esa expansión termina? No, puede ser infinita. Es una cosa muy importante. En los modelos clásicos se utiliza p igual a 2 y se utilizan secuencias binarias finitas. Pero una cosa que yo encontré es que se requiere considerar secuencias infinitas. O sea, no se debe suponer que la longitud del genoma sea finita, y eso va a ser importante más adelante. Pero ahí, o sea, ¿sumarán uno? No, tengo que imponer eso. Espera un momento, Carlos. Pero entonces ahí corre sobre x, ¿verdad? Sí, entonces el problema es un modelo continuo. Entonces, yo necesito que la suma de todos los porcentajes sume 1, pero no estoy trabajando en un caso discreto, entonces tengo que hacer una integral. Una cosa que no les he dicho es que el cuerpo de los números p-ádicos con la suma es un grupo localmente compacto y ahí existe una medida, es la medida que estoy tomando acá. No tengo tiempo de explicarla, pero entonces es exactamente, necesito que la suma de mis porcentajes sea 1, como es un modelo continuo, tengo que pedir que la integral de esta función x mayúscula sea 1 para t mayor que 0. Observe que necesito especificar en mi modelo la distribución inicial de las secuencias, la distribución en el tiempo 0. Muy bien. Ahora las secuencias, como les decía, se reproducen a una tasa variable, es lo que llama la función de aptitud. En mi modelo yo estoy suponiendo que las secuencias se reproducen a razón de f, valor absoluto de x, copias por unidad de tiempo. Ahora, algo muy importante es el mecanismo de mutación. No podemos hablar de la probabilidad de que una secuencia X mute a una secuencia Y porque estamos en un modelo continuo. Entonces, la manera de hacerlo es introducir una densidad de probabilidad. ¿Cómo construimos una densidad de probabilidad? Doy una función de R masa 0,1. Ahora construyo una función radial, porque a mí me interesa, yo vivo en el mundo p-ádico, entonces por eso tengo que componer esta Q con la norma p-ádica, que es una función radial. Necesito que eso tenga una interpretación probabilística, por eso tiene que ser, esto significa que es una densidad de probabilidad, y después construyo una medida de probabilidad. ¿Cómo se construye? La densidad esta es la medida de Haar. En el caso real, por ejemplo, ustedes podrían tomar e a la menos x al cuadrado de x, donde de x es la medida de Lebesgue o de Riemann, como quiera interpretar. Entonces es análogo. Entonces ahora, ¿cuál es el significado de esta medida? Tomo un boreliano. Un boreliano es un conjunto al cual se le puede calcular el volumen para el cual su integral es finita. Es un conjunto de secuencias y fijo una secuencia x particular. Entonces integro sobre e, integro esta función con relación a y, x está fijo, y entonces esto me da la probabilidad de que la secuencia x mute en una secuencia que pertenece al conjunto e. Esa es la interpretación. ¿Está bien? Entonces, este es el mecanismo de mutación. Desde luego, si cambiamos Q, tenemos un modelo diferente. Para cada Q tenemos un modelo diferente. Muy bien. Entonces, ahora, este modelo, o sea, físicamente esto, si lo pensamos, ocurre en un tanque. En ese tanque entran nutrientes a velocidad constante. Dentro de este tanque las secuencias se están reproduciendo, que es lo que está mostrando esta gráfica. Y se está produciendo masas, las secuencias están reproduciendo. Vamos a retirar una cierta cantidad de masa de materia para que la población permanezca constante. Entonces, ¿qué cantidad retiramos? Calculemos esta integral. Obsérvese que esta es
la concentración de las secuencias de tipo Y, esta es la velocidad a la cual se reproducen, y si yo integro sobre todas las posibles secuencias, entonces yo estoy calculando la población promedio en el tiempo t. Es la población promedio. Esta es la población promedio. Entonces mire qué es lo que hago. Tomo las secuencias del tipo X, la multiplico por la población promedio y retiro esta cantidad. El objetivo ahora es describir qué es lo que pasa en ese tanque. Entonces básicamente lo que queremos describir es el cambio instantáneo de la concentración de la secuencia de tipo X en el tiempo t, esta derivada. ¿Y qué es? Tenemos que calcular la cantidad de secuencias de tipo X pequeño que se producen en el tiempo t y restarle las que están saliendo del tanque. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Eso se da a través de esta integral. Obsérvense que esta representa la concentración de secuencias del tipo Y en el tiempo t, lo multiplico por esta f, porque esta es la rapidez con que están creciendo, esta es la velocidad con que están creciendo. ¿Cómo pensamos esto? Q, esta función es la fracción de las secuencias del tipo Y que mutan en secuencias del tipo X. Esta es la fracción, aquí tengo una cantidad de secuencias del tipo Y, una cierta fracción de estas secuencias se convierten, mutan en secuencias del tipo X. Y después tengo que sumar sobre todas las posibles secuencias Y. Y esto me va a dar la cantidad de secuencias del tipo X que se están produciendo en el tiempo t. ¿Ah? Y entonces esta es la ecuación. Lo que hay que reconocer es que ahí aparece una convolución, o sea, esto es lo que se produce en el tanque, esta es la cantidad de materia que retiramos y esta es la definición de la función phi de t. Este es mi modelo, esta es una versión pedádica del modelo de Eigen. ¿Cómo aparece esto? Resulta que hay un modelo clásico en biología matemática que se llama el modelo de Eigen. Ese modelo de Eigen describe la mutación de secuencias finitas. Entonces, en este modelo tenemos un espacio métrico, es un conjunto finito, un espacio métrico finito, y J es un elemento de este espacio métrico, es una secuencia, de nuevo X es la densidad, y entonces esta es la ecuación de Eigen. Esto me da la razón o la velocidad instantánea de cambio de la concentración de la secuencia del tipo J. Entonces, ¿cómo la calculamos? Miro las secuencias del tipo I, esta es la concentración de secuencias del tipo I, esta es la velocidad con que se reproducen, y después ahora tengo una matriz de mutación. Esta representa la probabilidad de mutar de I a J. Entonces, si yo hago este producto, esta me da la fracción de las secuencias de tipo I que se convierten en secuencias de tipo J, y luego sumo sobre los I. Y luego retiro la masa, que es la masa excedente. Y ahora esta es la función phi de t. Entonces lo que yo hice, este es un modelo clásico, lo que hice fue cambiar este espacio métrico por un árbol. Y eso es natural porque las secuencias biológicas, los genomas, se organizan en árboles, se llaman árboles filogenéticos. Y eso fue lo que hice. Tomo este modelo, cambio m por un árbol y después tomo el límite cuando el árbol va para infinito. Entonces, mi árbol va a ser este. Es un cociente de eso, es un grupo finito. Lo importante es que los elementos de aquí son secuencias de esta manera, son secuencias finitas de esta manera. Yo puedo pensar o puedo identificar estas secuencias como un subconjunto de QP, y entonces ese subconjunto de QP tiene una métrica, que es la métrica peádica. Entonces este subconjunto de secuencias GM, junto con esa métrica, me da un espacio métrico finito. De hecho es un espacio ultramétrico, y ese espacio ultramétrico corresponde a un árbol, ¿sí? Y entonces lo que hago, o lo que hice, fue venir y cambiar M por GM. La matriz de mutación voy a suponer ahora, mis genomas son números peádicos, entonces voy a suponer que la matriz de mutación está dada por lo que se llama una función radial, una función que depende de la distancia peádica entre estos. Vengo y lo reemplazo en el modelo de Eigen y obtengo exactamente eso. La diferencia ahora con el caso clásico es que yo puedo permitir que el árbol crezca a infinito. Cuando el árbol crece a infinito, esto se me convierte en la integral que les mostré. En el caso clásico, ese límite cuando m tiende a infinito no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, lo que obtuve fue una versión peádica del modelo de Eigen. Bueno, ¿cómo obtenemos información de esta ecuación diferencial sin resolverla? Un biólogo muy famoso, Maynard Schmidt, introdujo un método que voy a utilizar. Él lo que hizo fue lo siguiente: toma las secuencias y las divide en dos grupos. Este es el primer grupo, este es el segundo grupo. Supone que las secuencias del primer grupo se reproducen con velocidad A, las secuencias del segundo grupo con velocidad B, y que A es mayor que B. Entonces, en este modelo, dos grupos de genomas compiten. Los nutrientes son fijos y están compitiendo. ¿Cómo compiten? Tratan de reproducirse uno más rápido que el otro.
Entonces, bueno, X va a ser la concentración de las secuencias del primer grupo, Y va a ser la concentración de las secuencias en el segundo grupo. Y ahora tenemos Q, es una probabilidad de que una secuencia en el primer grupo mute una secuencia del segundo grupo. Tenemos R, que es la probabilidad de que una secuencia del segundo grupo mute una secuencia del primer grupo. Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales que describe cómo evolucionan estas poblaciones. Es realmente muy sencillo. Mire, queremos describir cómo cambia la concentración de secuencias del primer grupo. Esta es la cantidad o la concentración de secuencias del primer grupo en el tiempo t. Multiplico por A porque se están reproduciendo a esa velocidad. Y multiplico por 1 menos Q porque estas son las que no mutan en secuencias del segundo grupo. Q es la probabilidad de que una secuencia del primer grupo mute en el segundo. 1 menos Q es que no mute. ¿Está bien? Ahora tomo las secuencias en el segundo grupo que hay en el tiempo t. Se reproducen a velocidad v. Esta proporción de secuencias, esta fracción de secuencias de la fracción R, se convierten en secuencias del primer grupo, por eso lo tengo que sumar. Y después tengo que retirar la materia que estamos sacando del tanque. Algo similar, una ecuación similar, ocurre para el segundo grupo. Después Maynard-Smith supone que R es pequeño. Esto hay que verificarlo para cada escogencia de Q. ¿Qué significa? Hacemos R igual a 0. Y al hacer R igual a 0, el sistema de ecuaciones diferenciales toma una forma muy sencilla. Es un sistema de ecuaciones diferenciales muy sencillo. Hacemos este cambio de variable z, x sobre y. Hay que calcular la derivada de z con relación a t. Este es cálculo usual porque t es una variable real. Hacemos esta sustitución y ese sistema de ecuaciones se reduce a una sola ecuación diferencial. A ver, déjenme... se reduce a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué decimos? Asumimos que la concentración Z alcanza un estado estable, Z barra, cuando el tiempo tiende a infinito. Y entonces, ¿cómo calculamos ese estado? Es una solución independiente. Es una solución independiente del tiempo. Entonces, cuando colocamos esto en la ecuación, esta condición, tenemos una ecuación algebraica, la resolvemos y llegamos a esto. Entonces, las secuencias en el primer grupo, recuerden que Z es el cociente de la concentración de secuencias en el primer grupo sobre el segundo grupo. Las secuencias en el primer grupo sobreviven a largo plazo si esta concentración Z barra es positiva. Esto es positivo, entonces la única condición que tenemos es que esto sea positivo, que se transforma en esta condición. Y después los biólogos les gusta escribir esto de esta manera, ¿sí? Donde S es un número entre 0 y 1, ¿está bien? Entonces, esto es lo que se llama la condición de umbral, que la probabilidad de mutación del primer grupo en el segundo grupo sea menor que S, donde S está controlado por este cociente. Entonces, lo que hay que hacer ahora es entender esta condición en ejemplos. Entonces, hay varios ejemplos. Escojo Q de esta manera. Esta es la función característica de la bola unitaria. Si alfa es igual a 0, esto me da la distribución uniforme en la bola unitaria. Divido por esta constante porque tengo que normalizarla para que la integral me dé 1. Y entonces esto me da una familia de medidas de mutación. Supongo que, de nuevo, la condición de Maynard-Smith, que las secuencias en el primer grupo se reproducen a velocidad A, las del segundo grupo a velocidad B, con A mayor que B. Y entonces tengo que calcular esta probabilidad, la probabilidad de que las secuencias del primer grupo muten en el segundo. No lo voy a hacer, o sea, no es difícil. Lo que necesitamos es una cota inferior. Una cota inferior para esa probabilidad está dada por esta expresión. ¿Listo? Observen lo siguiente, una cosa que es muy importante sobre esto. Esta se llama la secuencia maestra. Y esta es una bola centrada en I. Lo que quiere decir esto es que los dígitos, lo que importa en este grupo de secuencias son los dígitos hasta P-1. Lo demás no importa. ¿Sí? Les repito, en este grupo de secuencias los dígitos que son relevantes son los que van desde 0 hasta P-1. Los demás pueden tomar cualquier valor. Cuando M crece, entonces lo que ocurre es que las secuencias que están en este grupo se aproximan a I, porque ahora tienen más dígitos en común con I. Bueno, entonces tenemos que verificar esta condición, Q es menor que S, y hay dos posibilidades, M y alfa son fijos. Lo que pasa es que cuando compiten, B es menor que A. Y entonces el grupo 2 trata de reproducirse tan rápido como el grupo 1, y eso hace que, eso matemáticamente es que S vaya a 0 por la derecha. Si
A y alfa son fijos, entonces lo que va a ocurrir es que esta cantidad es mayor que S para un cierto MC. Si despejamos este MC, obtenemos esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si la longitud y alfa, este parámetro, son fijos, entonces hay una longitud máxima. Tenemos una longitud máxima para las secuencias en el grupo 1 y además esas secuencias no sobreviven a largo plazo. Para sobrevivir a largo plazo y cumplir esta condición, no la cumplen. Entonces, las secuencias mueren y alcanzan un límite, una longitud máxima. La complejidad biológica, la cantidad de nucleótidos está acotada por MC. Entonces ahora hacemos el otro análisis, suponemos que M es variable alfa fijo, considero alfa fijo porque es la distribución de probabilidad y necesito mirar esta condición. Entonces necesitamos garantizar que esta desigualdad se tiene. S va para 0 por la derecha, pero no hay problema, M lo tomo suficientemente grande, alfa es positivo. Si S se aproxima a 0 por la derecha, esta desigualdad se puede mantener siempre y cuando M crezca. Entonces llegamos a esta conclusión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta fórmula? Bajo una competencia feroz entre el primer grupo y el segundo grupo, es decir, cuando la tasa B, que es la tasa de reproducción del segundo grupo, se acerca desde la izquierda a la tasa A, esto matemáticamente es equivalente a que la variable S vaya a 0 por la derecha, M debe crecer, lo que significa que la supervivencia de las secuencias en el primer grupo exige que se acerquen más a la secuencia maestra, lo que significa que deben aumentar sus longitudes. Entonces, en este modelo, la paradoja de Eigen, que no se lo he explicado, no se reproduce. Básicamente, lo que dice este modelo es que la sobrevivencia a largo plazo requiere adquirir mayor complejidad. Sobrevivir quiere decir volverse más complejo biológicamente. Bueno, déjenme les explico la paradoja de Eigen, que es una paradoja que surge en los modelos clásicos. En el modelo de Eigen que yo les presenté, ese sistema de ecuaciones diferenciales, está controlado por una matriz de mutación. Entonces, en los modelos clásicos se introduce típicamente una hipótesis de mutaciones puntuales. Bajo esta hipótesis se predice la existencia de una longitud máxima para los genomas. Y esa longitud máxima, la han calculado los biólogos, es aproximadamente 100 nucleótidos, 100 letras en el genoma. Esta cota entra en contradicción con la complejidad biológica observada en el mundo real. En el mundo real hay seres que tienen más de 100 nucleótidos. Esa es la idea, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mundo real? Los organismos vivos utilizan mecanismos de corrección de errores. Si están familiarizados, yo estoy pensando en códigos correctores de errores. En el mundo biológico son enzimas en el proceso de duplicación. Para lograr duplicarse con pocos errores se requiere un mecanismo biológico, se requieren enzimas. Pero la información para construir estas enzimas debe incluirse en el genoma, el cual tiene una longitud limitada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay genomas largos sin enzimas y no hay enzimas sin genomas largos. Esa es la paradoja de Eigen que aparece en los modelos clásicos. Esta paradoja no ocurre. El punto, si ustedes lo piensan en un momento, a través del ejemplo que les di, esto ocurre simplemente porque se utiliza la matemática que no es. Se requiere un modelo en el cual las longitudes puedan crecer, las longitudes de los genomas puedan crecer. La paradoja de Eigen no aparece en los modelos donde la longitud de los genomas puede crecer. Entonces, los modelos p-ádicos ofrecen una forma natural de escapar a este problema. Bueno, déjeme decirle que esto está enmarcado en un trabajo que he estado trabajando mucho tiempo, que son el estudio de ecuaciones diferenciales o pseudodiferenciales sobre cuerpos o espacios p-ádicos. Este es un libro, un primer libro, y el año pasado publicamos otro con unos colegas Krenikov y Kozyrev. Este es otro. Entonces, la invitación es a mirar estas cosas. Es una teoría relativamente joven, tiene 30 años. Se inició en la antigua Unión Soviética en los años 80. Entonces, pues es una invitación a mirar estas cosas. Y este modelo que les presenté es una prueba de que esta teoría pues sirve para algo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, está el teorema que nos dice que cualesquiera dos normas sobre Q o es equivalente a la norma del usual o a la p-ádica. Ajá. Pero bueno, ahí tengo como que problema porque también se puede demostrar que en cualquier espacio vectorial con dimensión finita, cualesquiera dos normas son equivalentes.
Sí, pero estás hablando, digamos, el marco que lo estás haciendo es diferente. En el que menciona, dice algo. Tomas un espacio de Banach de dimensión finita sobre un cuerpo completo. Entonces, dos topologías cualesquiera son equivalentes. Este otro es más básico. Aquí tienes un espacio vectorial, es un espacio completo. Aquí vas más abajo. Tomas los racionales y te preguntas cuáles normas puedes definir. Es algo diferente. Pero claro, las normas, dada una norma, por ejemplo, si la multiplicas por un número, una constante no negativa, obtienes otra. Entonces necesitas naturalmente una noción de equivalencia y el teorema de Ostrovsky te responde eso. Pero son dos cosas completamente diferentes. Un espacio de Banach sobre un cuerpo completo y el teorema de Ostrovsky es sobre el cuerpo y ni siquiera completo. Y un cuerpo especial, los racionales. Una pregunta. Aparte de los números periódicos, ¿existe otro conjunto métrico cuya métrica sea no arquimediana? Sí, hay más. O sea, cuerpos no arquimedianos hay más. Sí, de hecho, básicamente tienes de nuevo la misma situación. Tienes cuerpos no arquimedianos que contienen a Q, como este, y cuerpos no arquimedianos que son extensiones de R. Son diferentes. ¿Sí ves? Sí. Porque es que sirve la norma periódica para medir la distancia entre dos secuencias. Ah, buena pregunta. Porque básicamente, cuando mides con la norma periódica, básicamente, cuando tienes dos secuencias, voy a escribir acá, es algo así. ¿Con el negro? Ah, con el negro. Tomas estas dos secuencias. Y bien, entonces, este es lo que llaman el linaje. Esta parte del genoma es común a ambas. Entonces estás midiendo la distancia entre las secuencias considerando el linaje. Eso es natural. Realmente, desde un punto de vista matemático, el modelo que presento no es muy diferente al modelo clásico. Lo que lo hace diferente es la medida de mutación. En mi modelo, las mutaciones probables solamente ocurren entre genomas que están cercanos en este sentido, en el sentido, digamos, que tienen un linaje común bastante grande. Es posible mutar de aquí a acá, pero es muy pequeño. ¿Sabe? Pero hay evidencia, bueno, los biólogos han hecho estudios que muestran que esto es razonable, que no es una hipótesis descabellada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Habrá algún fractal que se pueda aplicar? Un fractal. Los números periódicos son un fractal. Sí, o sea, los números periódicos son un fractal, son un conjunto. De hecho, los números periódicos son homomorfos a un conjunto de tipo Cantor. ¿Sí? Que lo que decía al principio. Que lo que decía, sí, no le puse mucho, pero es un fractal, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Definitivamente nos deja reflexionando. Bueno. Pues, le agradecemos al profesor Wilson. Bueno, muchas gracias. Ahorita unos minutitos, como 5 o 7 minutos, comenzamos la siguiente charla. Sí, nos puedes subir Ah, sí, Carlos, la idea es subir la presentación. Sí, Aquí la tengo, pero yo voy a pedir que la suban a la página del evento. Mira, lo que vamos a hacer es que a subir las presentaciones, los expositores que quieran, a la página del departamento del evento. Donde está la escuela de verano. ¿Vale? Ahí lo vamos Listo. a poner. Listo. Bueno, pues un cafecito, compañeros, una galletita. A ver, No. A ver, me quito. ¿Quieres conectar el copo o me pones?